Bloque número 3, Espíritu Santo. Doctrina número 23. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Así lo demuestran los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Empezaremos leyendo Éxodo capítulo 31, el versículo 3, que dice así: Y lo llenaré del Espíritu de Dios en sabiduría y en entendimiento y en conocimiento y en habilidad para toda clase de artesanía. Este versículo demuestra que el Espíritu Santo es el poder de Dios, puesto que dice aquí que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, llena a ciertas personas escogidas, que las menciona el versículo anterior, las capacita para darles sabiduría, entendimiento y conocimiento. Así que les da ese poder, esa capacidad de tener sabiduría, de entender y de conocer. ¿De qué? ¿De qué va a entender y de qué va a conocer? Dice, de toda clase de artesanía. Bueno, cuando uno lee el contexto, observa de que se trata, como dice por ejemplo el versículo 4, ¿no?, de diseñar medios útiles para trabajar en oro, plata y cobre. Así que aquí claramente el Espíritu de Dios iba a capacitar a ciertas personas para darles la habilidad de ser orfebres, trabajar la orfebrería, es decir, el manejo de los metales para poder elaborar distintos objetos metálicos. Y para ello Dios les iba a dotar de sabiduría y de entendimiento y de conocimiento. Entonces vemos que el Espíritu Santo, que viene de Dios, porque dice el Espíritu de Dios, es un poder que Dios otorga para que la persona tenga la capacidad de hacer ciertas cosas, como, por ejemplo, tener sabiduría, entendimiento, conocimiento para manejar el uso de los metales, para poder fabricar objetos metálicos. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da poder, y aquí se le asocia claramente al poder. Por lo tanto, este versículo demuestra la veracidad de esta doctrina, ¿no? El Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero vamos a examinar el siguiente versículo bíblico, que lo encontramos en Jueces capítulo 14, versículo 19. Dice así: Y el Espíritu de Jehová entró en operación sobre él, de manera que él bajó a Asquelón y derribó a 30 de los hombres de ellos, y tomó lo que despojó de ellos, y dio los vestidos a los que habían declarado el enigma, y su cólera continuó ardiendo, y él subió a la casa de su padre. Este versículo demuestra claramente que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, cuando entra en operación sobre Sansón, lo capacita para derribar a 30 hombres, es decir, matarlos, y además despojarlos de sus vestiduras. Sobra decir que estas personas, a las cuales Sansón derribó, eran personas malvadas que se merecían eso, para que los apóstatas no protesten. Ya les veo las intenciones a ellos. Así que aquí claramente la palabra de Dios deja claro que el Espíritu Santo de Jehová está equiparado al poder, se le asocia al poder, claramente, porque cuando el Espíritu de Jehová empieza a actuar sobre la persona que la recibe, tiene el poder de hacer cosas. En el caso de Sansón, de derribar a 30 hombres. 30 hombres son bastantes personas, ¿eh? Es un grupo no pequeño de personas contra una sola. En términos humanos sería básicamente imposible que una persona pudiera hacerle frente a 30 hombres. Sin embargo, Sansón sí lo hizo, no gracias evidentemente a su capacidad humana, sino al Espíritu de Jehová que entró en operación sobre él. Este versículo también demuestra que el Espíritu Santo es el poder de Dios, que da capacidad para hacer estas cosas. Ahora, si miramos en el mismo capítulo 15 de Jueces, podemos leer el versículo 14, donde ahí leemos lo siguiente: Él por su parte vino hasta Leí, y los filisteos por su parte gritaron alborozadamente al encontrarse con él. Y el Espíritu de Jehová entró en operación sobre él,
y las sogas que estaban sobre sus brazos vinieron a ser como hilos de lino que han sido chamuscados por el fuego, de modo que sus grilletes se derritieron de sobre sus manos. Aquí nuevamente al Espíritu de Jehová, al Espíritu Santo, se le asocia con el poder, porque dice que cuando entra en operación sobre Sansón, lo que produce es que él comienza a tener una fuerza sobrehumana. Las cuerdas que lo amarraban se rompieron tan fácilmente como esos hilos que ya están quemados y que son tan fácilmente rompibles. Así Sansón pudo romper las sogas que rodeaban sus brazos. Pero además sus grilletes, sobre las cuales encadenaban sus manos, se derritieron. Bueno, los grilletes son hechos de metal. Imagínense qué temperatura tuvo que alcanzar para derretirlos. Y que además eso no quemara las manos de Sansón. Es decir, el Espíritu de Dios tuvo el poder suficiente como para alcanzar probablemente más de 1000 grados centígrados, que es de promedio una temperatura idónea para derretir los metales, y que a la piel humana no le afecten nada. Ese es el Espíritu de Dios. Un poder impresionante. Le da fuerza sobrehumana para romper las cuerdas que lo amarraban y además les hace derretir los grilletes que ataban sus manos. Entonces, aquí demuestra también que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, es el poder de Dios. Estos textos bíblicos lo están demostrando. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice así: en respuesta el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Nuevamente, en este versículo, inspirado por Dios, asocia al Espíritu Santo con poder del Altísimo, poder de Dios. Así que estos versículos demuestran esta veracidad, ¿no?, de esta doctrina. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo, cuando fue arrojado sobre María, actuó como poder de Dios, poder del Altísimo, para cubrirla con su sombra. Es decir, la iba a proteger. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que lo que iba a nacer en su vientre fuera santo, Hijo de Dios. Porque el objetivo era que engendrara un ser humano perfecto, libre de pecado, libre de cualquier rastro de imperfección heredada de Adán. Eso permitiría que Jesucristo obtuviera un cuerpo humano tan perfecto, tan santo y tan limpio como el que tuvo Adán y Eva antes de pecar. Y en esa condición de santidad y de pureza, el cuerpo de Cristo era idóneo para el sacrificio, para expiar el pecado de toda la humanidad. ¿De qué manera se lograría que Jesús naciera como ser humano perfecto, sin pecado alguno, dado que él iba a ser engendrado por María, que era una mujer imperfecta? Gracias al Espíritu Santo, que iba a actuar sobre María para que ese bebé, que era Jesús, naciera santo, naciera como Hijo de Dios. De tal manera que aquí el versículo 35 asocia claramente al Espíritu Santo de Jehová con su poder, poder del Altísimo. Así que el Espíritu Santo es el poder de Dios, según este versículo bíblico. Y añadido a todo ello, queremos destacar algo muy importante. La cristiandad apóstata enseña que María, la Virgen María, supuestamente también era perfecta, sin pecado concebida, y por eso es que pudo dar a luz a Jesús como hombre perfecto. Pero eso es una falsedad. Porque si María hubiera sido perfecta, sin pecado concebida, como enseñan, por ejemplo, los católicos, María estaría viva hasta el día de hoy. Porque no... Cuando una persona es perfecta, desde el punto de vista de la Biblia, no puede morir.
O sea, vive eternamente, como Adán y Eva antes de pecar. Así que María, o sea, si Adán y Eva antes de pecar vivieron más de 900 años, bueno, María, si nunca hubiera pecado y hubiera sido perfecta, María viviría hasta el día de hoy, 2000 años después de Cristo. Pero María no está entre nosotros. María está en el cielo. María era tan imperfecta y pecadora como todos nosotros. Pero ojo, no porque ella fuera pecadora en el sentido de que fuera una mujer que cometiera pecados impenitentes. No, 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 no. María era una mujer santa. Pero como mujer santa, así como lo son todos los que hemos sido escogidos por el Espíritu Santo de Dios, es porque dentro de nuestra imperfección procuramos tener una conducta buena, limpia, santa. Pero no quiere decir que estemos libres de todo pecado, porque el pecado adánico, el pecado de Adán y Eva lo seguimos arrastrando. Por eso es que nos enfermamos y morimos. Eso es un disparate decir María sin pecado concebida. Son dogmas antibíblicos, apóstatas, contrarios a la Sagrada Escritura. María no era perfecta. María era una mujer tan imperfecta como todos nosotros. Con el pecado de Adán y Eva como todos nosotros. Solo que como era una mujer de conducta limpia y santa, pues a pesar de su imperfección, por eso Dios la escogió para que engendrara al Hijo de Dios. Y por eso que Dios nos ha escogido a nosotros hoy en día, 2000 años después, como cristianos ungidos, para tener una conducta santa dentro de lo que nuestra imperfección nos permite, porque no somos perfectos. Así que la Biblia es muy clara. Si María fuera perfecta, si María no tuviera pecado, no tendría sentido que el Espíritu Santo la cubriera con su sombra. Pero precisamente a María se la cubre con la sombra del poder de Dios para que lo que nazca en su vientre sea santo, libre de todo pecado, Jesús, que vino para dar su vida por nosotros. Así que la enseñanza bíblica es muy clara. Y por supuesto, si es que dijéramos que si María fuera perfecta, también habría que decir los padres de María y los abuelos de María, y así tendríamos que llegar hasta Adán y Eva. Es una enseñanza antibíblica, claramente. Enseñanza de los católicos. Y ya aquí no interesa que venga ningún sacerdote católico a contradecir, porque la Biblia es muy clara. María, tan imperfecta como todos nosotros. Solamente han existido en toda la historia de la humanidad 3 seres humanos que han gozado de perfección. Y de esos 3 seres humanos que han gozado de imperfección, 2 lo perdieron por su desobediencia, Adán y Eva. Y el tercero y único que jamás perdió su perfección fue Jesucristo nuestro Señor. Esa es la verdad bíblica. Ahora vamos a examinar el último versículo de esta consideración, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Una vez más, este versículo, inspirado por Dios, nos declara que el Espíritu Santo implica poder de parte de Dios. Dice que cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, van a recibir poder. Por lo tanto, todos estos versículos demuestran vez tras vez, reiteradamente, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando llega sobre una persona, un cristiano, le da poder para hacer cosas. En este caso, como dice el versículo 8, el poder de dar testimonio de mí, de Jesucristo y también de Jehová. Porque eso sí, los cristianos teócratas damos testimonio de Jehová y de su Hijo Jesucristo, del Padre y del Hijo. Muy bien, pues con esto concluimos el análisis de toda esta evidencia bíblica que ha demostrado inequívocamente la veracidad de esta importantísima doctrina basada exclusivamente en la Biblia. El Espíritu Santo es el poder de Dios.